Y nosotros venimos por aquí para recibir a dos grandes invitadas y que nos vengan a contar un poco sobre este gran proyecto que hace un tiempo que se está poniendo en práctica, sobre todo en lo que refiere a Montevideo y Canelones. Pero es un placer recibir en Basta de Cháchara a la directora ejecutiva, doctora Lucía Lema, y a Nazarena Fernández, coordinadora del proyecto Agua Segura. Primero, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Un placer. ustedes por la invitación y por el espacio, sobre todo. Por favor, para nosotros es un placer que nos acompañen y además que nos cuenten un poquito sobre este proyecto del cual hablábamos, que es Agua Segura, que la Cruz Roja está muy involucrada en esto, pero además también empresas están poniendo su granito de arena. Y me decían que todo esto como que tuvo mayor relevancia luego y a partir de la crisis hídrica. Exactamente, bueno, hago un poco el preámbulo. En realidad, claro, Cruz Roja tiene dentro de su misión intervenir en caso de crisis y desastres. Cuando nos sorprendió a todos la crisis hídrica del año pasado, a esta misma altura, que estábamos increíble. todos en alarma absoluta. Sí, completa. Nosotros logramos como movimiento internacional activar procedimientos internos y eso nos permitió trabajar en 5 departamentos haciendo durante varios meses una evaluación de necesidades súper extensa y detallada de realmente cuáles eran las situaciones de cada departamento, que eran muy singulares incluso. Y gracias a esa evaluación pudimos activar estos procedimientos internos donde tuvimos intervenciones durante casi 6 meses en el interior del país. A raíz de esto muchas empresas se acercaron porque después la crisis comenzó a tener su pico, recuerden todos, en Montevideo y Canelones. Y por suerte se acercaron empresas a decir, bueno, yo quiero trabajar esto, pero a veces es difícil para las empresas vehiculizar. Claro, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Claro, quiero trabajar en cambio climático, quiero trabajar en agua, pero desde las empresas, por más responsabilidad empresarial que tengan, es muy complejo. No saber para dónde agarrar, Exacto. sí con el afán de querer colaborar, pero cómo hacerlo. Y aquí es donde Cruz Roja cumple un rol fundamental. Exacto. Gracias a esto, por suerte, ciertas empresas se iluminaron y dijeron vamos a vehiculizar las acciones a través de la Cruz Roja Uruguaya, por experiencia, por confianza, por seguridad. Y bueno, este proyecto en particular es un proyecto que es una asociación con Coca-Cola Company. El vínculo de Coca-Cola con la Cruz Roja a nivel internacional es bastante extenso y con diferentes países y Cruzas Rojas del mundo. Y bueno, a raíz de eso se firmó este acuerdo entre Coca-Cola y Cruz Roja Uruguaya y se comenzó a trabajar este proyecto en particular en Montevideo y Canelones, bueno, que Nazarena les podrá contar Ahí mejor está, de qué se Nazarena. trata. Contanos Bueno, un poquito de ¿de qué qué trata trata? este proyecto, porque tiene que ver en la distribución, en la instalación. Exacto, sí. Nosotros estamos instalando filtros de ósmosis inversa. Es un proceso de filtración del agua que lo que hace es potabilizar el agua y a su vez remineralizar el agua. Entonces es como si tomaras un agua que ya viene embotellada, es completamente apta para lo que es el consumo. Entonces el objetivo es ese, es instalar estos filtros en centros estratégicamente, que estén ubicados estratégicamente, para que en situaciones de emergencia poder prevenir justamente que estas familias y que estas personas no tengan acceso al agua. Entonces lo que buscamos es que justamente tengan acceso al agua de una manera sostenida en el tiempo, sin necesidad de una intervención de algún otro actor, sino Y que de sean ellos que... emergencia, ¿no? Exacto. Porque la importancia, imagino, Nazarena, Lucía, de que, bueno, una hora, tú lo hacías referencia, parece que hubiese sucedido hace tanto tiempo, cuando en realidad estamos hablando de apenas un año, Exacto. y también poder tomar conciencia para que no llegara al límite, ¿no? De como Exacto. ustedes bien decían, que todas estas familias puedan tener acceso a algo que habitualmente parece tan natural, Totalmente. y tan común, y que hace un año atrás nos dimos No cuenta era. que no es tal, ¿no? Sí. Por eso trabajar en estos proyectos Exacto. me parece que es como, me corregirán si estoy equivocada, como ir un paso adelante también, ¿no? Exacto, porque el poder trabajar también desde la prevención, Exacto. porque cuando sucedió La de no poder abrir la canilla, de abrir No, la canilla y que increíble. pasaran cosas, no saliera el agua en la calidad que estamos acostumbrados, ahí son intervenciones de emergencia y esas intervenciones a veces son súper complejas, porque el mercado uruguayo es complejo, Sí. a veces decís, bueno, ¿cómo se soluciona esto? No sé, instalando filtros, pero a veces no hay filtros en el mercado. No, recuerdo que para ese momento no eran los filtros que habitualmente teníamos en las Exacto. canillas, porque no servía para eso puntualmente. Exacto, pasó mucho con la salinidad del agua. Bueno, Claro. estos filtros sí sacan la salinidad del agua, por ejemplo, pero también hay un tema de mercado, porque es como, bueno, a veces no se puede acceder en un momento de emergencia a la cantidad total de stock que uno necesita para poder responder. Por eso es que nosotros siempre buscamos estar antes, ¿no? Como trabajar la prevención y ir desde ese lugar. También las instalaciones siempre se acompañan con talleres, con charlas a la comunidad, porque no es solo dejo el filtro Claro, instalado. porque esto va más allá. Exacto. Incluso tú hablabas, Nazarena, de lugares estratégicos. ¿Qué tipos de lugares son los que elige Cruz Roja para poder instalar esto? Bueno, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el INAU y con la Intendencia de Canelones, y es a través de ellos que nosotros accedemos a los centros. O sea,
la Cruz Roja Uruguaya es un auxiliar de los poderes Exacto. públicos, Sí, entonces claro. siempre los trabajos son en coordinación con estos actores, en este caso en particular con estos 3, y a través de ellos accedemos a los centros, se hace un análisis previo, un mapeo previo de cuáles serían los puntos o en qué zonas se vieron más afectados también las comunidades a lo que fue la emergencia hídrica, y en base a eso es que se eligen los centros. Eso es importante. Y también hablar de lo que decías, Nazarena, de que se trabaja en conjunto. Exacto. Que nada se puede hacer solo, ¿no? Eso es fundamental, porque realmente las organizaciones humanitarias, si no tenemos un soporte estatal, en nuestro caso como auxiliar de los poderes públicos, como bien decía Nazarena, tenemos encima un rol bastante atípico, somos únicos en ese rol. Pero necesitamos siempre esa coordinación, porque ¿qué pasa? Nosotros podemos hacer un montón de acciones solos, pero hay autorizaciones, hay un montón de burocracia, Exacto. que si eso no está dado desde lo estatal, ¿no? Por ejemplo, intervenir en centros educativos, obviamente uno necesita un montón de autorizaciones y de protocolos, y está muy bien en centros de salud, los tenemos y tenemos muy buen vínculo con el Estado, pero es importante seguir reforzando eso, que entre todos es que se logran las cosas, porque también las empresas privadas pueden poner el dinero. Ahí estaba, y ahí quería ir, Lucía, porque hablaste de Coca-Cola concretamente en este proyecto de agua segura, pero también podemos invitar, e imagino que deben de estar trabajando con otras empresas privadas en otros proyectos, ¿no? Exacto. ¿Cómo vienen haciendo un pantallazo de lo que viene para este 2024 en cuanto a proyectos desde la Cruz Roja? El trabajo en agua continúa con otras Exacto. empresas, todavía no podemos adelantar mucho, pero en Pero realidad sí que se está trabajando. sí. Digo Sí. para que Sí. del otro lado también sepan y que también las empresas puedan saber que pueden acercarse a Exacto. ustedes y pueden esa solidaridad, eso que quieren, esa colaboración que quieren transmitir y devolver, que una linda manera de canalizarlo es con quienes saben, y en este caso la Cruz Roja. Sí. Totalmente, nosotros tenemos toda una maquinaria que está a disposición del país y eso es importante, pero solos no podemos. Podemos hacer algunas cosas porque por suerte somos parte de un movimiento internacional que permite que con cooperaciones internas, otras Cruces Rojas, otros componentes del movimiento que tienen interés en trabajar diferentes temáticas son los que financian muchísimos de los proyectos que trabajamos habitualmente y que son los que hace años trabajamos. Pero las empresas, sobre todo en Uruguay, que tengan claro eso, que nos pueden plantear inquietudes, obviamente tienen que ser intereses alineados con nuestra estrategia supuesto. y con nuestros principios de neutralidad, de imparcialidad y de un montón de elementos que tienen que estar, pues si no, no podemos intervenir. Pero que nosotros tenemos todo un equipo técnico que estamos especializados en eso y que si viene una empresa con un interés de trabajar una temática, por ejemplo, cambio climático, Claro. enfocado en otra temática, nosotros tenemos los expertos para escribir el proyecto, Exacto. presupuestar, e incluso si esa empresa no tiene los fondos totales para implementar ese proyecto, podemos aunar fuerzas desde otro lugar y de otras cooperaciones para llevarlo adelante, y siempre, y esto déjame remarcarlo, con una trazabilidad y transparencia muy importante en lo que es la ejecución de fondos. Y no es menor. No es menor. No es menor a esta altura, y ver también los resultados, porque en este caso, y retornando un poquito al proyecto Agua Segura, del cual estábamos hablando al inicio de la charla, los resultados son tangibles. Sí, sin duda. O sea, son a simple vista tangibles. Exactamente. Personas alcanzadas. Tenemos, podemos decir al día de hoy que duplicamos el objetivo de personas alcanzadas, o sea, venimos muy bien en lo que es la implementación propia del proyecto, y también quiero remarcar, porque no es menor, pero tenemos una red de voluntarios muy grande y es la que hace posible realmente que estos trabajos se puedan llevar a territorio, porque sí tenemos la parte técnica y por suerte tenemos el apoyo de las empresas y trabajamos con el Estado y todo eso, pero realmente quien lo lleva a territorio son las personas voluntarias, y en este proyecto a la comunidad son quienes van ellos. Entonces, también el fortalecer esa parte, y es una parte súper importante que nosotros tenemos invitar. como movimiento. También. Eso le quería preguntar, porque aquellos que nos están viendo y que quieran formar parte, que quieran ser voluntarios, ¿cómo pueden hacer? Bueno, nosotros tenemos filiales en todo el país, Bien. eso es importante. Muy La importante. forma de trabajo de la organización es una sede central, pero con filiales Exacto. en casi todo el territorio. No es que tengamos una por departamento, pero más Pero o si no están menos. cerquita. Y ellos son los que operativizan las Bien. acciones. Los voluntarios y las filiales operativizan todas estas acciones. Particularmente lo que pueden hacer es escribirnos a nuestra web, Sí. averiguar, obviamente en su comunidad, qué filial es la más cercana, porque uno tiene que ser voluntario de la filial Claro, donde sí, reside. obvio, claro. Y ahí sumarse, hay un montón de actividades. A su vez, obviamente, cada filial también elige un poco la temática acorde con su comunidad, ¿no? No todas las filiales hacen exactamente lo mismo. Así que en realidad, más que invitados, los voluntarios son el motor de la Cruz Roja a nivel internacional y de la Cruz Roja Uruguaya. Exacto. Así que nada, también aprovechar la Por supuesto, oportunidad para... Claro que invitar. sí, para invitarlos a que puedan sumarse
sumarse y que puedan ser voluntarios, porque como bien decía Nazarena, es una parte fundamental Total. de todo este gran trabajo que hace Cruz Roja. Agradecerle a Lucía Nazarena por venirnos a hablar sobre este proyecto, porque uno a veces desde la ignorancia desconoce el gran trabajo que hace la Cruz Roja a nivel internacional, pero a nivel nacional. Y en este caso estamos hablando de algo que hace no más de un año que nos sacudió a todos y que nos vino a sorprender con el tema del agua. Entonces poder estar un paso adelante, como hablábamos, poder que haya empresas incluso que quieren trabajar en pos de eso, me parece que es importante, y visibilizar todo esto no es menor, porque yo creo que cuando se empieza a ver también se empieza a contagiar. Totalmente. Y toda esta solidaridad que se contagie me parece maravilloso. Así que felicitaciones por el trabajo y nuevamente gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio y bueno, nada, cualquier duda que tengan, eso, la Cruz Roja es de todos, así que nada, los invitamos a la web, a las redes, que nos sigan y bueno, nada, a disposición como siempre.